Pauta de análisis en la 100.5. Así es. Lo que se promete es lo que se cumple. Pauta de análisis cuando son 8:08. Y para analizar lo que está pasando en la derecha, en la oposición, en Chile Vamos, está con nosotras incluso en estudio, se lo agradecemos, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Andrea, qué gusto, hace tiempo que no te veía. Tiempo sin ver, ¿no? En otras radios, en otros lugares. en otros domicilios, exactamente. Hola, buen día. Gerardo Gómez. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Oye, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá. A ver, primero que nada, ¿en qué minuto se encuentra Chile Vamos para poder llegar a acuerdos con el gobierno? Vamos a partir por ahí antes de entrar a lo presidencial. ¿Y por qué lo planteo? Lo conversamos también con Ricardo Memes recién. Si uno escucha las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, él dice un poco como, con este gobierno no se puede volver a legislar nada que pueda ser leído de una manera impopular, ¿ya? Como diciendo cualquier cosa, una reforma previsional más o menos, vamos a pagar el costo nosotros. Y si uno escucha o lee lo que dice Pablo Longueira, es como, con el gobierno ni un acuerdo más, dediquémonos solo al sistema político. ¿Cuál es la voluntad de Renovación Nacional, un partido grande, influyente, pensando que al gobierno le queda 1 año y medio más? ¿Se puede seguir sin ni una reforma? Lo que pasa, a ver, nosotros tenemos la voluntad de sentarnos a conversar cuantas veces sea necesario, pero efectivamente el gobierno da pocas señales de que eso pueda ser consistente y serio en el tiempo. Nosotros nos vamos a volver a sentar cuantas veces sea necesario, porque creemos que, Chile no aguanta como está. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros queremos construir una mayoría política que ojalá nos permita ser gobierno, que también sea una mayoría social, que ojalá con una mayoría en el Congreso, porque sin una mayoría en el Congreso obviamente se hace muy difícil las reformas estructurales. Entonces hoy día estamos en una disyuntiva de tener toda la voluntad de querer hacerlo, porque entendemos que Chile lo necesita, pero con un gobierno que no ayuda a que esto pase. ¿Nos vamos a volver a sentar? Nosotros sí. Vamos a seguir cuantas veces sea necesario, pero obviamente no te quiero decir con desconfianza, pero sí se hace muy difícil con un gobierno en las condiciones en que está el gobierno Pero actual. ¿dónde se tradicionan, a tu juicio, esa confianza por parte del gobierno? Hay distintos ejemplos de... ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, cada vez que se ha tratado de hacer un trabajo prelegislativo, el gobierno llega y presenta un proyecto totalmente distinto al trabajo prelegislativo. Entonces, se ocupan horas, esfuerzo, trabajo para llegar a un consenso y resulta que de vuelta el Ejecutivo dice no se oye y termina presentando lo que siempre quiso presentar. De hecho, así fue como pasó en la reforma tributaria, que se llevó un rechazo, así fue como pasó, por ejemplo, en salud, se mandaron más de 1 año esperando, o sea, tuvo que vencer el plazo que había puesto la Corte y todo el trabajo prelegislativo, una ministra diciendo vamos a trabajar durante el verano, hace 2 veranos atrás que tenían que trabajar, y resulta que ahora terminamos efectivamente con un pésimo resultado de la aplicación de esa reforma en salud, y así varias más. Obviamente hoy día nosotros vamos a seguir, como les digo. No es confiable para negociar el gobierno. No, ellos lo demuestran así. No. Espero que cambien, porque si no vamos a terminar este último año y medio que les queda sin ninguna reforma que finalmente las personas sientan de verdad el cambio en su vida. Ahora, la reforma previsional es lo que viene ahora a la vuelta de la esquina, pasando Navidad, Año Nuevo, etcétera. Enero va a ser la fecha. ¿Hay acercamientos realmente plausibles en la previsional? ¿Por qué lo planteo? Porque como tú bien dices, Andrea Valladares, la ciudadanía necesita como algunas señales de que sus problemas cotidianos están siendo por lo menos mirados y resueltos por el mundo político. Mirado yo creo que sí, pero finalmente terminamos en el no resueltos y eso genera un nivel de frustración demasiado importante en donde al final la gente siente que el mundo político, sobre todo el Congreso, se pasa discutiendo sin llegar a un resultado, claro, o sin llegar a algo que de verdad es que a lo mejor puedan ver. A lo mejor lo que está faltando es como que no es que a lo mejor la oposición quiere que sea tal cual como ustedes quieren y el gobierno quiere tal cual como ellos quieren, y por eso lo hay tanto, que buscar puntos de acuerdo. Pero no hay puntos de acuerdo hoy día. Pero por eso hemos trabajado en las otras reformas, se vio cómo se habían trabajado puntos de acuerdo y finalmente no llegaron a esos puntos de acuerdo. Yo espero que ahora, obviamente, en la reforma previsional o en la reforma del sistema político, el gobierno se tiene que sumar todavía, porque en verdad fue una decisión más bien de la Comisión de Constitución del Senado. Sí. Pero creo que ahí todo el trabajo previo que se ha hecho y las conversaciones y que hay puntos de acuerdo, ojalá se vean reflejados en un texto final que permita llegar a una aprobación. Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, en esta pauta de análisis. Uno de los temas que se le ha planteado a la derecha, y varios columnistas aquí lo han dicho, no les va mal
a RN particularmente le ha ido bastante bien. Es el país, es el partido más votado. Tenemos a una representante del partido más votado de Chile sentada aquí. Pero dice Que fue un largo trabajo. le falta propuesta. Es decir, que lo haga mal el gobierno no basta. Y Exactamente. falta un relato. O sea, ¿Coincide con eso? Es que son dos etapas distintas. Primero había una etapa municipal donde construir relatos más bien nacionales es medio difícil porque tienen características locales. Y en eso nosotros veníamos trabajando desde la elección interna de Renovación Nacional, que fue en agosto y septiembre del año pasado, de cuál era la mirada que queríamos darle a esos candidatos territoriales. Luego, durante más de un año, desde octubre del año pasado para llegar a octubre de este año, buscando esos candidatos que le hicieran un sentido, acompañándolo en cuáles iban a ser sus propuestas, y eso obviamente termina siendo el resultado que tenemos hoy día. No solo en concejales, sino en alcaldes también, en gobernadores, si bien elegimos 2 gobernadores, pero también los candidatos que llevamos lograron que fuéramos el partido más votado en eso. Entonces, hoy día estamos en una segunda etapa, que es la etapa que hemos abierto desde Renovación Nacional, que es la de la discusión presidencial, de la elección parlamentaria y de cuál va a ser nuestro programa y nuestras ideas para un futuro gobierno. Ahora, estamos en esa discusión Sí. en Tienen estos días. Claro, tienen esta situación extraña en que son el partido más votado, pero no tienen candidato. Usted me puede decir, Andrea Valladares, sí tenemos una lista enorme de candidatos, pero la verdad Todos dicen lo mismo. la verdad No, es que miramos yo los partidos le dicen iba a lo decir, yo le iba a decir una cosa distinta. Sí, ya. Yo te iba a decir que Sí, que es precisamente, verdad. claro, los militantes de Renovación Nacional hoy día, todos los que podrían ser o eventualmente podrían tener una aspiración, ellos mismos han dicho que no en este minuto, no están disponibles para una candidatura presidencial. Yo creo que las candidaturas presidenciales también se construyen un poquito distinto en el último tiempo. Creo que más tienen que ver con las características personales de los liderazgos que aparecen, y hoy día Renovación Nacional tiene que tomar una decisión de si vamos a proclamar un candidato o no, si vamos a pedirle a alguno de los militantes, aunque ya han dicho que no, los que podrían ser, o cuál va a ser nuestra decisión final para esta elección presidencial del 2025. Y para usted, Andrea, esa decisión no se enlaza con la sapiencia que puedan tener para asumir la realidad. Digo, la madurez que la gente ha reflejado en los votos por RN, no una forma de demostrarlo. Podría ser, por ejemplo, el decidir, no, vamos a acompañar, vamos a mojonar esto de Evelyn Matei y no salirle al paso para poner el pie en el camino. Es decir, es una señal de madurez. ¿Puede ser eso? En esa conversación estamos hoy día, esa discusión se está dando, hoy día tenemos comisión política precisamente, que es donde probablemente vamos a fijar fecha a un consejo general, que es el que tiene que tomar la decisión final, pero por ejemplo, muchos parlamentarios, hartos diputados, algunos senadores, algún grupo de presidentes regionales, 14, 16, están pidiendo efectivamente que proclamemos a la exalcaldesa Evelyn Matei, y obviamente también concentrarnos en construir esas ideas que queremos aportarle a un programa de gobierno de un candidato, ya sea Evelyn Matei u otro. Esa es la discusión que estamos abriendo. Yo creo que va a ser una discusión de las próximas semanas y tal vez a fines de enero ya tener una resolución. Creo que está haciendo una reflexión, se ve bastante por los diarios, pero creo que está haciendo una reflexión bastante consciente de cuál es nuestra fuerza y qué es lo que nosotros podemos Ya. Pero usted nota esas dos aportarle. corrientes, perdón, Claudia, pero usted nota esas dos corrientes internas en RN en este momento, los que dicen proclamemos y lo que dice tenemos que ir a primaria sí o sí porque somos el Es partido que más votado. son dos cosas distintas. Una cosa es quién es nuestro candidato y otra cosa es si con ese candidato vamos o no vamos a una primaria. Yo personalmente creo que, independiente de quién sea nuestro candidato, Perfecto. nuestro llamado tiene que ser a una primaria primaria amplia. igual, ya. Una primaria amplia desde amarillos hasta republicanos. Sé que hay... No, republicano no hay. No va a ir, Amarillo dice que tampoco va con Republicano, pero yo sigo creyendo que eso es el óptimo que deberíamos construir. Pero Si es no que- tenemos ese óptimo, ¿a cuál Sí. podríamos llegar? Te voy a dar un ejemplo de la candidatura presidencial. En el 2017, nosotros fuimos a una primaria con Sebastián Piñera proclamado por la UDI y por RN. Eso puede volver a ser. Entonces, no Ya, necesariamente es son... interesante el punto. O sea, Andrea Valladares, aquí podríamos tener el escenario de que Renovación Nacional y la UDI se pongan de acuerdo y apoyen a Evelyn Matei desde ya. Claro. Pero igual va a ir a una primaria. Y que Y de sea, todas maneras ir a y una que primaria. sea la candidata de Chile Vamos, que O incluya incluso solo de dos partidos, Solo llegó de por tener partido. el propio. y que incluya ya. To- Pero sabemos que José Antonio Caz ya lo ha dicho en todos los tonos. Yo creo que Yo no me voy a cansar de pedirle a los ¿Sí? republicanos que lo vuelvan a pensar y que den una señal de unidad. Yo sé que no, pero mira, tenemos un ejemplo muy claro, que fue lo que nos pasó con los gobernadores regionales. Nosotros le insistimos a republicanos que no por haber segunda vuelta
era una buena Como decisión electoral. Arrastre, así. Exactamente. Que no La, se la reduce. teoría de republicano era que pasando segunda vuelta todos los votos se suman y que con Sí. eso se podía ganar. Y eso no siempre pasa. Obviamente, además, con el umbral del 40%, nosotros podríamos haber llegado a tener 8 o 9 regiones hoy día. Y por lo mismo, voy a seguir insistiendo en que piensen en una primaria presidencial porque creo que sería lo mejor para el sector. Ahora, también hay que entender lo que quiere Republicano. Está bien. bueno, Republicano lo que quiere es mantener una postura, una postura permanente de su línea política y que ha visto en Chile Vamos, por ejemplo, a una derecha más bien blandengue, como un poco esa palabra, no sé si Yo- es la palabra yo creo- textual, pero una Cobarde, dicen. cobarde dicen, que es peor. No, mira, yo creo que la diferencia más de fondo es que nosotros tenemos una vocación de mayoría. Nosotros sí queremos construir una coalición amplia que nos permita gobernabilidad. Republicanos en debate, lo he escuchado como ellos dicen, primero el Congreso y la candidatura presidencial es más bien servil a la campaña parlamentaria. Para nosotros son ambas cosas. Y es más, son tres cosas. Una es tener un candidato presidencial que logre llegar al gobierno, construir esa mayoría que no tener 50+1, también tenerla en el Congreso, porque si no sabemos lo que pasa, pero que también responda a una mayoría social, que haga sentido con lo que las personas necesitan hoy día, porque también necesitas tener, no te quiero decir popularidad, pero sí respaldo ciudadano para llevar a cabo esas reformas que son tan necesarias. Usted escucha aquí en Pauta de Análisis a Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. ¿Hay una posibilidad que se dé que no vayan a una primaria presidencial, pero sí acuerden una lista única parlamentaria? Varios han sacado cuenta y dicen es una gran oportunidad si van en lista parlamentaria única y podrían obtener ese parlamento mayoritario que dicen o que esperan para un posible gobierno de su sector. ¿Está esa posibilidad o corren por el mismo carril? Es muy difícil tener listas parlamentarias unidas, una sola lista con distintos candidatos presidenciales, una cosa que se ha visto poco. Creo que ha sido una sola vez en algún... En innovar. es medio difícil. Ahora, la conversación tiene que ser amplia. Ajá. Yo creo que la invitación es a conversar ambas cosas. ¿Cómo se da una lista parlamentaria? Yo creo que por el número de partidos que hoy día tenemos en la oposición, es difícil una sola lista, pero creo que sí hay que sentarse con todos los partidos. Yo insisto, desde el centro político hasta republicano, pasando por social cristiano, y evaluar si somos capaces de ir, por ejemplo, en 2 listas, que eso podría hacernos muy competitivo, sobre todo pensando en que, y en esto hay que mirarlo, que el oficialismo debería también ir en 2 listas. No creo que tampoco logren una sola lista de unidad y por lo tanto, dependiendo en cómo va tu adversario, también es cómo tú te puedes ir modelando. Claro, la diferencia probablemente hoy día es que cualquier parlamentario quiere sacarse la foto con la figura que realmente la está llevando la encuesta, esa es la verdad, si así es, no tiene que ir solo pensando en el relato, hay un tema muy complejo, que la gente va a querer la foto en la derecha con Evelyn Matei. Además, por ejemplo, Evelyn Ese es un Matei dato. se la jugó mucho en la municipal por todos los candidatos de Chile Vamos, de Bópoli, de RN, de la UI, y yo lo decía durante el fin de semana, creo que ahí hay un cariño y un reconocimiento a ese liderazgo que tomó dentro del sector. Bueno, y de hecho Evelyn Matei entró a la política en Renovación Nacional, o sea, tiene una raíz en ese Tiene ese una partido. raíz en la casa, Ya, así es. pero el punto también acá es qué tipo de coalición, porque, por ejemplo, la concertación, un modelo que yo sé que la oposición siempre está mirando y que el propio Longueira proponía hablar toda esta entrevista a Longueira en la Mercurio, ¿Te gustó la entrevista? es que sí, porque creo que hay pocas personas que No, de sí, una repente broma. miran impopularmente la política para cómo está afuera. Entonces él dice el modelo concertación, un modelo que realmente logre botar algunos muros. La concertación se demoró en cuajar y se demoró en cuajar con miradas muy distintas. O sea, cuando uno veía a Clodomiro Almeida sentado con Patricio Elwin decía, O sea, bueno, wow. o sea, realmente aquí la gente está cruzando la frontera. Yo no sé si hoy día en la derecha hay una disposición profunda de cruzar la frontera. Es parte de lo que nosotros como ¿Pero Renovación cómo lo ves Nacional, tú? nosotros queremos impulsar eso. Pero ¿está difícil? No sé si difícil. Yo creo que estos son procesos que toman tiempo. Ahora, en la municipal fue probablemente una de las primeras enfrentamientos electorales que nos tocó, pero también esto viene cuajando desde el rechazo. Yo quiero recordar que en el rechazo sí hubo unidad de Se propósito y desde ahí nacen movimientos como Amarillo, desde ahí en el fondo renuncian a la ADC varios militantes que forman Demócrata precisamente porque, y a varios otros partidos, al PPD y a otros partidos de la ex concertación que hoy día se definen como centro político, porque efectivamente no estaban dispuestos a ir con el apruebo. Entonces, si tú lo piensas, eso ya fue el año 2022, llevamos un... Ya pasó, dices tú.
O sea, no, se está construyendo, venimos de historias distintas, de lógicas distintas, pero efectivamente con un propósito, y ese es el que hay que construir. En el fondo, ¿cuál es ese país y ese Chile que queremos? Que yo estoy segura que dentro de toda esta amplia oposición, si hay coincidencias que podemos sacar adelante, y si nos fijamos más en lo que estamos de acuerdo, obviamente podemos avanzar a una coalición más amplia. Es distinto, probablemente va a ser más difícil. Existen partidos con una idea de proyecto propio como republicano, pero finalmente, así como en la segunda vuelta de gobernadores, republicanos dijo no me pierdo un segundo y salgo a apoyar a todos los de Chile Vamos que pasó en la segunda vuelta. O sea, creo el que eso puede republicano pasar. podría estar en un futuro gobierno de la derecha, a pesar de que vaya lista por camino propio. Exactamente, esas son parte de las conversaciones que hay que tener y voluntad por nuestra parte va a haber de todas maneras siempre. Volviendo al comienzo de la conversación, estábamos viendo que estaba costando mucho a nivel legislativo avanzar y decía Andrea que si no se hacían cambios en parte en el gobierno en la forma de hacer las cosas, no iban a avanzar ningún proyecto. Probablemente el más emblemático que queda y que se espera que sea la tarea que saquen por Chile adelante sea la reforma previsional. Pero el gobierno ha dicho que de aquí a 2 semanas va a enviar un proyecto de aborto libre, o sea que va a impulsar eso. Cosas como esa entorpecen el que siguen acuerdos en algo tan importante como la reforma previsional que se debería votar en enero. Yo creo que más que el acuerdo entorpece la función legislativa y el trabajo. Obviamente los parlamentarios cuando es un proyecto que no estaba en carpeta toman un ritmo distinto. Son dos cosas distintas. Una es como la tramitación legislativa y otra es la conversación de llegar a acuerdos. Yo creo que va por dos carriles distintos, pero finalmente en la concreción. Lo mismo que les decía con los proyectos. Sí. Pasáis hablando 10 meses y después llegáis con un proyecto totalmente distinto al que habían acordado. Para allá digo, Entonces, ¿cuál fue el afán detrás de ir con un proyecto que probablemente muchos partidarios del gobierno esperaban porque su gobierno que lo presentara, pero que se da en un contexto donde está mirando hacia otro lado? Se A lo supone que mejor tiene que ver, yo creo que tú, Claudia, lo escuchaste harto ayer, el análisis que hacía Cristian Valdivieso sobre la base de apoyo de este gobierno. el 30%. Exactamente. Pero no solo qué 30% es. Yo creo que este gobierno lo ha entendido. Mantener una base de apoyo del 30% es muy importante. Sí. No deja de porque ser, digamos. No deja de ser, Claro. exactamente. Muestra unidad y un piso. Pero ¿cuál es ese piso? Y ayer se mostraba como, por ejemplo, las personas con hijos dejaban de esa base de apoyo y transitaban a una base más crítica, y probablemente proyectos como este buscan mantener esa base de apoyo hablándole siempre a su 30% y no a la mayoría. Sí. El tiempo voló, Andrea Valladares. Se agradece mucho que estés acá en el estudio de Radio Pauta. Evelyn Matei tiene una postura bastante clara y ella fue parte de la política de los acuerdos en los años 90. Y probablemente ella quiera llegar con el avance, si es que llega la moneda, con la reforma previsional más o menos avanzada. Pero hay sectores en la derecha que consideran que mejor que no, que dejarlo para más adelante. ¿Qué opina Renovación Nacional y qué opina la secretaria general de ese partido? Yo creo que mientras lo que se ha ido conversando llegue a un buen puerto y no nos pase lo mismo que pasó en otras instancias, puede ser una gran oportunidad para Chile. Yo creo que hoy día el peso de la prueba lo tiene completo el gobierno, si va a dar muestras de que aquí sí está disponible y no como ha sido en todas las anteriores conversaciones legislativas. Fecha, con esto termino. ¿Cuándo ustedes deberían tener una postura más o menos clara si es que van a apoyar a una primaria con Evelyn Matei, candidato propio? ¿Cuándo va a estar eso? Máximo a fines de enero. Hoy día vamos a poner fecha, hoy día tenemos comisión política donde vamos a ver la fecha de ese posible Consejo General, pero no creo que pase más allá de enero del próximo año. Muchas gracias, Andrea Son muy Valladares, entretenidos los consejos secretaria generales. general de ¿Cierto? RN. Ha venido al Son estudio buenos, aquí. uno de Pauta logra Análisis. entender bien todos los movimientos. Muchas Andrea gracias. Valladares, muchas gracias. Muchas gracias.